Buen día para todos. Acá nuevamente con ustedes para continuar con los temas de la clase. Hoy nos toca ver el método simplex, ¿verdad? El método simplex, como ustedes leen acá, y van a tener dentro de los documentos compartidos, va a ser un proceso iterativo. Iterar quiere decir repetir, ¿verdad? Entonces acá lo que va a suceder es que van a haber repeticiones que van a seguir un patrón estándar. Y ese patrón lo que nos va a hacer es llegar hasta la solución óptima que nosotros queremos encontrar, ¿verdad? Acá el método simplex lo que hace es que toma parte del procedimiento que vimos en el método de Gauss-Jordan, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante. Por eso yo les decía en las clases anteriores, ¿verdad? Que aprendiéramos bien el método de Gauss-Jordan, porque esa es la base para esto que vamos a ver acá, ¿verdad? Entonces, acá, dentro del método simplex, es muy importante conocer algunos conceptos para adentrarse a esto, ¿verdad? Y uno de ellos es lo que se llama variable de holgura. Acá voy a poner variable de holgura. Dentro de los documentos que yo voy a compartir también dice que es una variable de holgura, ¿verdad? Pero en sí es agregar a una desigualdad una variable de holgura, ¿verdad? Esa variable de holgura la vamos a representar a través de una H mayúscula, ¿verdad? Y lo que sí tenemos que tener bien claro que cuando vamos a trabajar variables de holgura es de que vamos a agregar una variable de holgura distinta a cada una de las desigualdades que se van a plantear en el ejercicio, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, cuando se dice una variable de holgura es agregar una desigualdad, pero eso va a suceder cuando nosotros tenemos de la desigualdad a convertirlo a la igualdad, ¿verdad? Es uno de los pasos que dice el procedimiento que también ustedes van a leer o ya leyeron, ¿verdad? Esta variable de holgura en sí lo que presenta es que se coloca una H que tenemos acá en cada una de ellas. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Ejemplo, ¿verdad? Ustedes ya saben que las desigualdades vienen del planteamiento, ¿verdad? Y una desigualdad es una restricción. Supóngase que tenga este ejemplo, ¿verdad? 3x más 2y menor o igual que 4. Vamos a poner el ejemplo, ¿verdad? Esto ya lo hemos manejado. Luego, lo que va a ser distinto el método simplex con el método gráfico es que la variable de holgura se va a agregar cuando se convierte en igualdad. Cuando se convierte en igualdad. Entonces va a quedar así, miren, quiere decir que va a quedar 3x más 2y y vamos a agregar más h y entonces se convierte en igualdad. A este proceso es donde nosotros debemos agregar esa variable de holgura. Por eso son conceptos importantes para manejar. Y aquí le estoy hablando de una desigualdad. Si fueran dos desigualdades, van a ser dos variables de holguras distintas. Si fueran dos desigualdades, le agrego un H1 aquí y luego un H2 en la siguiente desigualdad. Pero tienen que ser distintos. Van a ver más adelante por qué es importante también ver esa parte. Otro tema que tenemos que conocer también dentro de ellos es lo que es una tabla simple, ¿no? Y la tabla simplex pues no es más que lo mismo que hemos visto en el curso inicial, ¿verdad? Es un arreglo de filas y columnas. Volvemos a retomar un poco lo que son las matrices en esta parte, ¿verdad? Y acá la tabla simplex en sí es un arreglo de filas y columnas en donde los elementos que vamos a trabajar van a ser los coeficientes numéricos de las variables que vamos a manejar dentro del curso, ¿verdad? Acá, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Hemos hablado de x, y y ahora vamos a agregar la variable de holgura h. Supónganse si fuera una variable de holgura, si fueran dos desigualdades, perdón, vamos a agregar un h1 y para el otro un h2, tienen que ser distintos, ¿verdad? Entonces esto lo vamos a aplicar más adelante también, ¿verdad? Y luego vamos a hablar de otro concepto que tenemos que también manejar, lo que se llama una forma estándar, ¿verdad? Una forma estándar pues no es más que cómo voy a plantear el problema, ¿verdad? En sí el método simplex lo que va a tener es que a través de la forma estándar yo voy a manejar el tablero, en la tabla simplex que voy a tener aquí en el ejercicio, ¿verdad? Le voy a plantear un ejemplo, ¿verdad? Voy a ponerles dos desigualdades. Supónganse que yo tenga 2x más 3y menor o igual que 12 y voy a tener 4x más y menor o igual que 14. Bueno, entonces acá tenemos, si se dan cuenta ustedes, dos desigualdades distintas.
Les vuelvo a repetir, esas desigualdades vienen de lo que son las restricciones del problema, cuando nosotros hicimos el planteamiento, ¿verdad? Lo que hace la tabla, lo que hace, perdón, el método simplex es que cuando esto se convierte a igualdad, cuando esto se va a convertir a igualdad, entonces acá lo que voy a tener que hacer es lo siguiente, miren, para la primera 2x más 3y, y le voy a agregar más h1. Perdón, voy a correr acá un poquito más, para que lo veamos bien. Más h1, miren. Y luego en el otro va a ser 4x más h, le voy a agregar una variable distinta. Miren, como son dos desigualdades acá, entonces cuando yo convierto a igualdades, les agrego estas h que están acá. Lógicamente, como les dije en el inicio, tienen que ser variables de holgura distintas. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Pues como no hay espacio acá, solo le dejo acá, y como no hay espacio acá, le dejo acá también ese espacio aquí que no existe para los dos. Y esos espacios pues van a ser ceros en el transcurso del contenido que vamos a seguir viendo, ¿verdad? Entonces de aquí, de este planteamiento que yo tengo, van a venir lo que es la forma estándar para poder trabajar lo que es el método simplex, ¿verdad? Entonces esto también lo vamos a ver dentro de... Continuando con lo que estábamos explicando, acá nuevamente vuelvo a copiarme, tenemos los dos ejemplos acá, las dos desigualdades que vienen de las restricciones. Cuando esto pasa de la conversión a igualdad, aquí lo tengo, esto debe de agregarse una variable de holgura distinta para cada uno de ellos. Hace un rato les dije que como acá no hay h2 para este, porque es la primera desigualdad, pues solo le dejamos un espacio, y acá como no hay h1 para este, le dejamos un espacio también, ¿verdad? Entonces la tabla simplex viene de acá, miren, de acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente tomar los números que acompañan a cada una de las variables, el 2, el 4 para las x, el 3, el 1 para las y. Acá va a estar 1 y acá va a estar 0. Acá va a estar 0, acá va a estar 1 y el 2, ¿verdad? Entonces la tabla simplex viene de las variables. Cada una de las columnas que nosotros vamos a ir colocando en la tabla simplex van a depender de los valores que tienen cada una de esas variables, ¿verdad? Entonces así va a presentarse, ¿sí? Acá se lo voy a poner para que ustedes lo puedan ver bien claro, ¿verdad? Entonces acá, ¿cuáles son los coeficientes de la variable x? 2 y 4, acá lo copié, 2 y 4. ¿Cuáles son las de y? 3 y 1, 3 y 1. Las de h, como les digo, acá el valor de h es 1, y acá el valor de h, como no existe, es 0. Luego acá el de h, acá 2, como no existe, es 0, pero acá sí existe, es 1. Y las constantes, que son 12 y 14, los copiamos en ese respectivo lugar. Observen, este es el primer tablero simplex que va a dar solución a lo que nosotros vamos a conocer como el método simplex, ¿verdad? Y de aquí en adelante nosotros vamos a utilizar el procedimiento que hace Gauss-Jordan cuando yo les enseñé que se convierte en 1 y luego en 0 los demás elementos de su columna, ¿verdad? Esta es la parte inicial en la cual nosotros debemos adentrarnos para conocer lo que es el método simplex, ¿verdad? Entonces, observen nuevamente acá, 2 y 4, 2 y 4 es la variable x, es la columna de las x, las columnas de las y, 3 y 1, 3 y 1, de h1, acá es 1, miren, es el coeficiente numérico que acompaña acá, recordemos eso, es 1. Como h1 no existe en la segunda igualdad, por eso es que vale 0. Luego acá, como h2 no existe en la primera, por eso vale 0, y en h2 acá hay el 1 que lo acompaña, y acá se coloca. Y las constantes, que son 12 y 14, van a ir acá. Observen, en las columnas van a ir cada uno de los valores que acompañan a las variables. Prácticamente, ¿qué es lo que hicimos? Miren, lo que hicimos en Gauss-Jordan, que agregamos a la matriz original una matriz identidad. O sea que las holguras van a venir, miren, de las matrices identidad. Y es por eso que el Gauss-Jordan es muy importante de aquí en adelante, ¿verdad? Bueno, siguiendo con lo que es este curso, ¿verdad? Les compartí una hoja donde está el procedimiento para resolver problemas por el método simplex, ¿verdad? Es muy importante que ustedes lo mantengan a mano, porque a través de esto nosotros vamos a ir aplicando todo el proceso que va a tener el ejercicio número 1, que también les envié en su momento en el correo, ¿verdad? Entonces acá también el ejercicio es bueno que ustedes lo tengan, aunque yo se los voy a leer acá de nuevo, pues yo lo voy a plantear, ¿verdad? Si se dan cuenta ustedes, en el método simplex
hasta el cuarto paso que ya ustedes conocieron del método gráfico, aplica lo mismo para el método simplex, ¿verdad? Acá les voy a leer el primer ejercicio, ¿verdad? El primer ejercicio dice, una fábrica produce computadoras y televisores. Escuchen, produce computadoras y televisores. Ambas necesitan pasar por las secciones de montaje y acabado. Montaje y acabado, ¿verdad? Que cuentan con 120 horas y 180 horas disponibles. Luego dice, las computadoras necesitan de 3 horas en ambas secciones. Los televisores necesitan de 3 horas en montaje y de 6 horas en acabado. La fábrica obtiene una utilidad de 300 por computadora y de 400 por televisor. Luego nos hace la pregunta, ¿verdad? ¿Qué cantidad de producto deberá producir la fábrica para maximizar sus ganancias? Entonces, aquí es donde ya nosotros ya aprendimos en el método gráfico que también se va a hablar de maximizar ganancias. Y cuando hablamos de maximizar ganancias, todo lo positivo viene de una maximización, ¿verdad? Todo lo negativo va a venir de una minimización. Entonces, en el primer ejemplo, siguiendo el procedimiento que nosotros tenemos acá, el primer paso que ustedes ya conocen es identificar el objetivo. Acá en el primer paso, ¿cuál va a ser el objetivo? Pues ya lo tenemos bien claro, ¿verdad? El objetivo del ejercicio es maximizar ganancias. Entonces acá lo voy a escribirme, maximizar ganancias. Luego, el otro paso, perdón, el otro elemento del primer paso son las variables de decisión. Variables de decisión. Y nuevamente, las variables de decisión, para que ustedes recalquen ya más en su conocimiento, es lo que quiero producir. Lo que me está diciendo el ejemplo, en este caso, que la fábrica produce computadoras y televisores. Entonces acá yo sé que son computadoras y que son televisores. Entonces, como son variables, vamos a agregarle una variable distinta a cada una de ellas. Ya les dije en el inicio que yo voy a utilizar la variable x y y. Si ustedes van a consultar algunos libros, ellos utilizan x1 y x2, pero yo voy a utilizar x y y. Entonces le voy a poner x a la variable de computadora y y a la variable de televisores. Prácticamente en el desarrollo de todo el ejercicio, cuando yo tenga la x me voy a referir a las computadoras. Cuando yo tenga la y me voy a referir a los televisores, ¿verdad? Y el otro elemento que tiene el paso número 1 es las restricciones. Las restricciones, ¿verdad? Entonces, este es lo que indica el paso número 1. Escuchen, las restricciones no es más que lo que necesito para poder producir estos dos productos. En este caso, para producir las computadoras y para producir los televisores. Si ustedes leen el ejercicio, dice que ambas necesitan pasar por las secciones de montaje y acabado. Entonces, esas son las restricciones. Montaje y acabado. Bueno, eso es lo que me indica el primer paso. Luego el segundo paso del ejercicio, pues ya me va a referir a lo que es el planteamiento del problema, ¿verdad? Y en el planteamiento del problema, pues, si ustedes recuerdan, tenemos que memorizarnos una pequeña tabla en la cual va a haber una columna que va a tener la restricción. Va a haber una columna que va a tener las variables de decisión. Y va a haber una columna que habla de la disponibilidad. Entonces, esto es lo que tenemos que aprendernos, ¿no? Lo mismo, si se dan cuenta ustedes, que habla el método gráfico. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Pues nada más copiar. Ya sé que las restricciones son montaje y acabado, acá lo voy a poner, mire. Montaje, acabado. Ya sabemos que las variables de decisión son computadoras, acá lo voy a abreviar, que va a ser X, y los televisores, que va a ser Y. Perdón si acá estoy abreviando computadoras X y televisores Y. Bueno, entonces, el ejercicio y lógicamente la función objetivo lo vamos a colocar aquí al final de la tabla, ¿verdad? La función objetivo, recordemos, viene de lo que dice el ejercicio. Cuánto gana por cada computadora y por cada televisor. Continuando con la lectura, dice:
Una fábrica produce computadoras y televisores. Ambas necesitan pasar por las secciones de montaje y acabado, que cuentan con 120 horas y 180 horas disponibles respectivamente, ¿verdad? 120 y 180. Entonces acá la disponibilidad 120 y 180. Esta es la disponibilidad. Y con mayor razón vamos a utilizar el signo de desigualdad porque hasta ahí tienen 120 y 180. Más de ella no pueden tener, ¿verdad? Luego nos está diciendo el ejercicio que las computadoras necesitan de 3 horas en ambas secciones. Escuchen, las computadoras necesitan de 3 horas en ambas secciones. Entonces acá voy a colocar 3 para montaje y 3 para acabado. Luego, continuando con la lectura, dice los televisores necesitan de 3 horas en montaje y de 6 horas en acabado. Entonces dice de 3 horas los televisores en montaje y de 6 en acabado. Estoy colocando todos los datos en el planteamiento. Y por último nos dice, la fábrica obtiene una utilidad de 300 por computador y de 400 por televisor. Entonces, 300 quetzales por computador y 400 quetzales por televisor. Entonces, la utilidad, donde ustedes observan cuánto obtiene la ganancia por cada uno de los productos a producirse, es lo que se le llama la función objetiva. Aquí está el planteamiento del problema, miren. Entonces, prácticamente, si ustedes recuerdan, el planteamiento del problema nos va a llevar a toda la solución que va a tener el ejercicio, ¿verdad? Y en este caso ya puedo plantear el paso número 3. El paso número 3 exactamente es lo mismo que dice el método gráfico, ¿verdad? Definir la función objetivo. Acá definir la función objetivo lo voy a abreviar en forma matemática. La función objetivo viene de la última fila que yo hice en el planteamiento. Entonces va a ser 300 de X más 400 de Y. Aquí está bien, porque ya dije que las computadoras van a ser X y los televisores van a ser Y. Y aquí está definido. Luego dice el cuarto paso, ¿verdad? Ya ustedes también lo han manejado, definir las restricciones en forma de desigualdades. Las restricciones del problema están acá, miren, la primera está en la primera fila donde dice montaje y la segunda donde dice acabado. Entonces acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente copiar 3x más 3y menor o igual que 120 y 3x más 6y menor o igual que 180, ¿verdad? Bueno, entonces observen acá, los primeros 4 pasos del método simple son exactamente los mismos pasos que se van a aplicar en el método gráfico. Entonces la diferencia va a ser desde el quinto paso. Desde aquí ya todo va a cambiar, ¿verdad? Porque desde aquí es donde yo ya le agrego variables de holgura distintas a cada una de las desigualdades del problema, ¿verdad? Continuando con el quinto paso, miren, aquí está el tercero y cuarto. Tuve que borrar por cuestión de espacio, como les digo. Acá definimos la función objetivo, acá definimos las restricciones en forma de desigualdades que vino del planteamiento anterior. Bueno, ahora viene la diferencia cuando yo aplico el método simplex, ¿verdad? Entonces, el método simplex lo que me dice es, debo de agregar una variable de holgura distinta a cada una de las desigualdades. Observen lo que voy a hacer. Tengo 3x más 3y. Entonces, le voy a agregar una variable de holgura. Le voy a poner h1. Observen. Luego el otro voy a poner 3x más 6y más h2. Observen, le agregué una variable de holgura distinta a cada una de las desigualdades. H1 para la primera desigualdad y H2 para la segunda desigualdad. Entonces, pero esto va a suceder cuando yo convierta a la igualdad. A partir de aquí es donde yo debo de hacer eso. Que se les quede esto. Entonces, prácticamente yo puedo poner, si a ustedes les hace más fácil, pueden poner más 0 de H2 más 0 de H1. Si ustedes lo quieren ver así, también lo podemos hacer. Entonces, de aquí en adelante también viene la solución en la cual ya nos da el paso número 5, ¿verdad? Dice, construir el primer tablero simplex. Escuche, este se forma con los coeficientes de las ecuaciones planteadas. Aquí están en el paso anterior, o sea, en este paso. Y en la última fila se deberán incluir los coeficientes de la función objetivo. Aquí lo tengo, por eso lo tengo copiado aquí con el signo cambiado. Entonces, el paso número 6
habla del tablero simplex, ¿verdad? Y el tablero simplex, pues, ¿qué es lo que va a contener? En cada una de las columnas, las variables que yo estoy utilizando en el problema. Entonces, miren, acá están, voy a dibujar mientras para que ustedes observen. Voy a poner esto acá. Bueno, voy a empezar con los de las X. 3 y 3, 3 y 3. Voy con Y, 3 y 6, 3 y 6. Voy con H1, la H1. Aquí está el coeficiente 1, aquí se lo voy a poner para que observe. 1 y 0, 1 y 0. De H2, 0, y aquí está el 1, 0 y 1. Y las constantes son lo que está después de la igualdad, 120 y 180. 120 y 180. Observen, el tablero viene de acá, de este planteamiento. Prácticamente, vuelvo a repetirles, desde aquí en adelante, ya utilizo, escuchen, utilizo el procedimiento que se hace en Gauss-Jordan, pero no exactamente como lo hicimos, porque van a ver que va a haber una variación pequeña, pero que se convierte en 1, que se convierte en 0, los demás elementos de la columna, eso siempre se va a aplicar acá. Y miren acá, es muy importante que manejemos esto, y en la última columna, cuando yo tengo el primer tablero simplex, yo debo de agregar los coeficientes numéricos de la función objetivo, pero con el signo cambiado. Entonces, vean, lo voy a poner en color rojo para que ustedes lo vean, menos 300 y menos 400. Observen, con el signo cambiado en la última fila. Y entonces, como los demás elementos de esa misma fila no tienen nada de valor, si quieren le ponen 0, lo pueden dejar en blanco, pero yo soy de la idea que la llenemos, porque ahí no hay ningún valor que se debe de quedar vacío. Aunque tenga un valor 0, pero hay 0 ahí, ¿verdad? Entonces, observen, aquí es donde ya empieza la solución del problema, ¿verdad? Va, continuamos. Este es el paso número 6, como les decía, ¿verdad? Construimos el primer tablero simplex. Aquí está. Les dije que en la primera columna va a ser los de la variable X, en la segunda los de la variable Y, en la tercera columna la H1, en la cuarta columna la H2 y en la última las constantes, los que están después de las igualdades cuando planteamos las ecuaciones. Como les decía, observen acá en esta parte, observen, voy a topar acá, observen prácticamente lo que agregamos ahí, es una matriz identidad del mismo tamaño, ¿verdad? Bueno, entonces, continuando con el procedimiento, dicen, y escuchen esto, número 7, aquí es donde hablamos de pivote, ¿verdad? El paso número 7 dice determinar la columna pivote, escuchen, determinar la columna pivote. Se identifica con el menor valor, el más negativo, pero eso lo vamos a ubicar en la última fila. Miren, por favor, todos acá, en esta fila, en esta última fila, miren, en esta última vamos a buscar el más negativo de los valores que hay. Y el más negativo, lógicamente, es aquel que se aleja más de 0. El menos 300 está más cerca, el menos 400 se va más hacia la izquierda. Quiere decir que el más negativo va a ser este elemento. Entonces, escuchen lo que dice el paso número 7. Determinar la columna pivote, dice. Dice, la columna pivote se identifica con el menor valor, el más negativo, ¿verdad? De los elementos de la última fila del tablero simplex. Aquí estoy hablando, miren. Si existiera empate, pues se toma cualquiera de los dos. Cuando nos dice esto es porque si hubiera en los dos 400 o en los dos menos 300. ¿Verdad? Si existiera empate, pues entonces voy a tomar cualquiera de los dos. Pero como la ventaja que tengo acá es que son dos valores distintos, el más negativo va a ser el menos 400. Entonces, esta va a ser, miren, se lo voy a abreviar acá, va a ser mi columna pivote, ¿verdad? Voy a ponerle aquí CP, columna pivote, que me está diciendo el paso número 7, ¿verdad? ¿Y cómo lo obtuve? Con el más negativo. ¿Y de dónde? De la última fila, ¿verdad? ¿Y esta fila cómo se llama? La fila de la función objetivo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos con el paso número 8, encontrar el elemento pivote. Si ustedes se dan cuenta acá, la teoría es un poco compleja, ¿verdad? Pero lo que no tenemos que tener de perdernos es de que si aquí está mi columna pivote, uno de ellos dos va a ser mi elemento pivote, ¿verdad? Entonces, el elemento pivote, ¿cómo lo voy a encontrar? Así de sencillo. Escuche, viene usted y va a tomar los valores de las constantes, estas últimas que están acá, miren,
voy a tomar el primero, 120, y lógicamente, como mi columna pivote es esta, entonces mis elementos que voy a tomar son estos. Miren, 120 lo voy a dividir con el 3, y el 180 lo voy a dividir con el 6, ¿verdad? Bueno, entonces tomamos la calculadora y lógicamente si yo divido 120 dentro de 3, pues lógicamente es una operación sencilla, ¿verdad? Pero acá se los voy a demostrar, va a dar 40, ¿verdad? 40. Y luego 180 dividido 6, 180 dividido 6 me va a dar 30. Bueno, entonces escuchen, acá es donde yo obtuve con estos elementos, miren, lo voy a encerrar para que ustedes lo vean acá con estos elementos. ¿Qué hice? Como es mi columna pivote y estos son los elementos, el 3, el 6 y el menos 400, vengo yo y agarro los últimos elementos que están acá de las constantes, se llama 120 dentro de 3 me da 40, 180 dentro de 6 me da 30. Entonces, el menor valor, escuchen, el menor valor, ¿quién de ellos es? Aquí está, el menor valor, lo voy a encerrar acá, va a ser el que me va a indicar a mí mi elemento pivote. Entonces, lógicamente, acá mi elemento pivote va a ser el 6, ¿sí? Mi elemento pivote, porque 180 dentro de 6 le dio 30, aquí se lo tengo bien. Entonces, acá mi elemento pivote va a ser el 6. Voy a borrar esto por cuestión de espacio. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Este elemento pivote que está acá, escuche, ya viene lo que aprendimos en el Gauss-Jordan. Lo debo de convertir en 1, escuche, lo debo de convertir en 1. Y para convertir en 1 el 6, lo debo de multiplicar por su inverso. Y el inverso de 6 es un sexto. Entonces acá voy a colocar un sexto, miren, voy a colocar acá un sexto, ¿sí? Eso también ya lo aprendimos en todo el procedimiento que hemos visto en el curso. Y entonces, en la nueva matriz, en este caso en el nuevo tablero, si ustedes lo quieren ver así, se deben de colocar los valores conforme lo que yo multipliqué. Entonces acá voy a continuar, miren, este es un sexto que está acá, lo voy a multiplicar por toda la segunda fila, y el resultado que voy obteniendo lo voy colocando en la misma segunda fila. Entonces miren, un sexto por 3, si yo coloco un sexto por 3, lógicamente me va a dar un medio. Entonces acá voy colocando, miren, un medio. Un sexto por 1, si yo multiplico un sexto por 6, lógicamente me va a dar 6. En la calculadora ustedes lo pueden hacer también. Acá voy a tener un sexto por 6, me tira cabal el valor de 1. Un sexto por 0, ya aprendimos que todo multiplicado por 0 va a ser 0. Un sexto por 1 va a dar un sexto, lo pueden hacer en la calculadora también. Y un sexto por 180, ya hace un rato lo hicimos, pero de todos modos se lo voy a repetir otra vez. Un sexto por 180 me va a dar 30. Y este es el valor que yo obtengo. Y que miren, el elemento pivote que yo obtuve se convirtió en 1. Bueno, lo que decía Gauss-Jordan, si yo convierto en 1 el elemento pivote, los demás elementos que están en esa columna los debo de convertir en ceros. Bueno, entonces, si ya convertí este elemento en 1, ahora voy con este, miren, voy con este. ¿En cuánto lo voy a convertir? En 0. Y aquí lo voy a multiplicar por menos 3. Lo que ya hicimos en lo que es Gauss-Jordan en los temas anteriores. Menos 3 por 1 medio, más 3. Aquí, menos 3 por 1 medio, luego más 3. Voy a hacerlo acá. Menos 3 por 1 medio. Luego a eso, igual, le voy a sumar más 3. Shift fracción, porque van a tener allí un valor y le va a dar 3 medios. Me va a tirar la calculadora, voy a copiar acá 3 medios, ¿sí? Continúo, menos 3 por 1, menos 3, más 3 que está acá, es aquí donde se convirtió en 0, ¿ven? Continúo, menos 3 por 0, 0 más 1, 1 me queda acá, menos 3 por 1 sexto, más 0. Entonces acá, voy a ponerlo acá, menos 3 por 1 sexto, a esto le voy a sumar 0 que está acá, más 0, y el resultado me va a quedar menos 1 medio, menos 1 medio, menos 1 medio, y continúo, miren, menos 3 por 30, me da menos 90 más 120, me queda 30 acá. Observen, prácticamente, observen la columna pivote, ya está 1 y 0. Nuevamente otra vez,
como dice que los elementos de la columna pivote se deben de convertir en ceros, miren, ahora me toca multiplicar acá por 400 positivos, ¿verdad? Entonces continúo otra vez, 400 por un medio, me va a dar 400 por un medio, pues yo ya sé, ¿verdad? 400 por un medio me va a dar 200, menos 300, me queda menos 100 acá, miren, menos 100 acá, 400 por 1, 400 menos 400, me queda 0 acá, 400 por 0, 0 más 0, 0, 400 por un sexto, acá lo voy a hacer, 400 por un sexto, me queda shift fracción, 200 tercios, más 0 que está acá, más 0, igual, 200 tercios, copio acá, y sigo, 400 por 30, 400 por 30, me queda 12.000, más 0, 12.000. 12.000. Bueno, entonces, prácticamente estamos ya con la primera parte ya resuelta. Observa la columna pivote que ya habíamos identificado del elemento más negativo, ya está en 1, 0 y 0. Ahora nos pasamos a la otra columna pivote. Ahora va a ser esta, porque sigue un negativo aquí, miren. Si este, te voy a poner un ejemplo, si este hubiera sido ya positivo acá, si hubiera quedado positivo eso ahí, ahí ya hubiera terminado el ejercicio, perdón. Pero como aquí hay un negativo, se continúa el proceso que hicimos del paso anterior, ¿verdad? Entonces, nuevamente, esta va a ser mi columna pivote. Miren, otra vez mi columna pivote. Y la columna pivote va a tener un elemento pivote. ¿Quién va a ser el elemento pivote? O 3 medios o un medio. Pero la lógica del ejercicio, muchachos, la lógica del ejercicio nos tiene que decir que el elemento pivote tiene que ser en esta forma, tiene que ser 3 medios. Pero entonces, para no perder el sentido de lo que dice la teoría en la hoja que ustedes les compartí, dice, se toma cada elemento de la columna pivote y se divide entre las constantes. Entonces, miren, 30 dividido 3 medios. Y me toca 30 dividido 1 medio. Al colocar en la calculadora cada uno de esos valores, tengo 30 dividido 3 medios, tengo un valor de 20. Y luego 30 dividido 1 medio, tengo un valor de 60. Entonces, dice que el elemento pivote va a ser al dividir cada elemento de la constante dentro de cada elemento de la columna pivote. Observen quién es el menor valor, 20. ¿Y dónde obtuve 20? Cuando dividí con este elemento. ¿Miren? Entonces, nuevamente este es el elemento pivote. Y es ahí donde yo les digo, miren, la lógica del ejercicio es esto. Las unidades deben de mantenerse en la diagonal principal. Entonces, nuevamente, escuchen, nuevamente, se vuelve a repetir lo que hicimos en el paso anterior. ¿Qué tengo que convertir esto? En 1. Entonces voy a borrar acá para que no me confunda, ¿verdad? Entonces acá, nuevamente tomo este 3 medios que está acá, lo voy a multiplicar por su inverso, que es 2 tercios. Continuando entonces, ya volvemos a repetir otra vez, la columna pivote, lo repito, que hay un negativo todavía. De ellos dos, uno de ellos tiene que ser el elemento pivote. Ya hicimos los cálculos, ¿verdad? Pero la lógica, les vuelvo a repetir, me tiene que decir así, que las unidades van a quedar en diagonal principal, ¿verdad? Quiere decir que el que hay que convertir en 1 va a ser este. Lo multiplico por su inverso, aquí está bien, que es de color azul. Y ese 2 tercios lo voy a multiplicar por toda la primera fila. Y entonces los resultados que voy a obtener lo voy a colocar en la nueva matriz, en la misma primera fila. Por cuestión de espacio les voy a borrar esto aquí. Entonces acá miren, voy a dibujar otra vez. Voy a dibujar otra vez la matriz, ¿verdad? Entonces multiplico, miren, 2 tercios por 3 medios. Si metemos en la calculadora nos queda 1. 2 tercios por 0. Si metemos en la calculadora nos queda eso. 2 tercios por 1 nos va a dar 2 tercios. 2 tercios por menos 1 medio. Si metemos en la calculadora nos va a dar menos 1 tercio. Menos 1 tercio. Acá está bien. Voy a borrar acá porque no se lee muy bien. Y si multiplico 2 tercios por 30, me va a quedar, pues acá lo voy a hacer para que ustedes vean, 2 tercios por 30. 2 tercios por 30, me va a quedar 20. ¿Verdad? 20. Entonces, observen, lo que hacíamos en Gauss-Jordan, cuando se convierte en 1, solo se multiplica. Se busca su inverso, aquí está.
Bueno, entonces ya está en la nueva tabla. Entonces, como esta es la columna pivote ahora, si ustedes recuerdan en lo que es Gauss-Jordan, y los demás elementos de su columna se deberán convertir en ceros. Entonces voy a empezar con este 1/2. Miren, lo voy a encerrar en un círculo. Lógicamente acá lo voy a poner como menos 1/2, miren. Y multiplico. Acá se multiplica, luego se suma y se coloca el resultado acá, porque aquí está ubicado en esa posición el elemento. Menos 1/2 por 1 me va a dar menos 1/2 más 1/2. Yo sé que me va a dar 0 acá. Menos 1/2 por 0. El resultado a ese le voy a sumar 1 acá. Yo sé que me va a dar 1 acá. Luego continúo. Menos 1/2 por 2/3. Me va a quedar menos 1/3 más 0. Me va a quedar menos 1/3 acá. Ustedes hacen la calculadora. Yo sé por qué les estoy diciendo que sale ese resultado acá. Menos 1/2 por menos 1/3. Me va a quedar en más 1/6. Y le voy a sumar más 1/6 que está allá arriba. 1/6. Acá sí lo voy a hacer en la calculadora. 1/6 más 1/6 me va a dar 1/3. 1/3 acá, ¿verdad? Y continúo, ¿verdad? Menos 1/2 por 20 me va a dar menos 10 más 30, me va a quedar 20 acá. En la calculadora también ustedes lo pueden hacer para corroborar. Y observen lo que está pasando. 1, 0. Ahora me corresponde este elemento, ahora este, mire, porque dice de los demás elementos de su columna se deberán convertir en 0. Ese menos 100 lo paso como más 100 acá, mire, más 100, y el mismo proceso. Se multiplica, se suma y se coloca el resultado. Así, mire, 100 por 1, 100, menos 100, 0. 100 por 0, 0, más 0, 0. 100 por 2/3 me va a dar 200/3 más 0, 200/3. Ustedes lo pueden hacer en la calculadora, por favor, para que ustedes no se compliquen. Y continúo. 100 por menos 1/3 me va a dar menos 100/3 más 200/3. Me va a quedar acá 100/3. 100/3. Ustedes también lo pueden hacer en la calculadora para que ustedes no se estén complicando la vida. Y otra vez igual, miren, 100 por 20. Acá lo voy a hacer para que ustedes vean. 100 por 20. A eso le voy a sumar 12.000 más 12.000. Y esto me va a dar 14.000 exactos. 14.000 exactos. Bueno, observen la otra columna. Ya está, 1, 0, 0. Observen lo que pasó acá en la matriz que tenía las variables x y y. Ya se convirtió en una identidad. Pero no necesariamente como una identidad va a ser acá. Eso les aclaro. Por eso les voy a resolver el otro ejercicio que se van a dar cuenta también de eso. Entonces, ¿cuándo sé que ya se terminó el ejercicio? Cuando en la última fila, cuando en la última fila de esta tabla estén ceros o estén positivos. Ahí se terminó. En este caso no se había terminado porque tengo este negativo acá. Entonces continúa el proceso, pero en este caso ya. Observen, 0, 0, positivo, positivo y positivo. Pero especialmente en estos dos elementos. Ahí concluimos el ejercicio. Entonces viene la respuesta. Viene la respuesta. Miren. Viene la respuesta. Tengo que tener la función objetiva. Tengo que tener x y tengo que tener y. ¿Verdad? Entonces, pónganme atención acá porque es muy importante. En esto último, ya saben que esta columna viene de la variable x. Lo voy a poner acá en pequeño. Esta columna viene de la variable y. Y esta última viene de la constante. Entonces, pónganme atención en esto. Dice, para cada valor de la variable donde haya una unidad y los demás deben de estar acompañados de 0, va a haber valor. Miren acá, para x hay un 1 y los demás acompañados de 0, hay valor para x. ¿Cómo lo obtengo? Así, miren, este 1 como ya está acompañado de ceros, quiere decir que me está diciendo que hay un valor para x. Entonces está acá, miren, x vale 20. Bueno, ahora voy a la otra variable, la y. Aquí está, miren, la y. Si existe un 1 acompañado de ceros, hay valor para la variable y. Observen, 1 acompañados de 0. Entonces aquí está la unidad, se dirigen hacia la derecha y el valor de y va a ser también 20. Y la función objetivo va a ser esta, miren, 14.000. 14.000, ¿verdad? Bueno, ahora viene lo que debo de comprobar. Les voy a copiar, les voy a recordar. La función objetivo acá decía 300 de x más 400 de y. Por favor, recuérdense, porque eso lo planteamos en el paso número 3
cuando dicen plantear la función objetiva en forma matemática, aquí está, miren, entonces observen lo que va a pasar, 300 por el valor de x, que ya dijimos que es 20, más 400 por el valor de y, que también es 20, colocamos esto en la calculadora, entonces multiplico 300 por 20 más 400 por 20 y observen, nos va a dar un valor de 14.000. Si ustedes se dan cuenta, este valor y este valor cuando coinciden es porque entonces lo que estoy trabajando es correcto y entonces ya puedo dar la respuesta o el análisis que se le pide. Entonces, retomando otra vez. La función objetivo va a ser en quetzales porque se está hablando en quetzales, que está ganando 300 quetzales por cada computadora y 400 quetzales por cada televisor. Dice que la X va a ser las computadoras. Voy a poner acá, computadora. Y la variable Y va a ser los televisores. ¿Sí? Porque en el planteamiento del ejercicio dice, una fábrica produce computadoras y televisores, ¿verdad? Entonces dijimos en el planteamiento inicial que la X es computadoras y la Y son televisores. Si ustedes recuerdan, dice la pregunta del ejercicio, ¿qué cantidad de cada producto se deberá producir para la fábrica para maximizar sus ganancias? Entonces ustedes van a responder, para maximizar las ganancias y ponemos acá 14.000 quetzales, en quetzales por favor. La fábrica deberá producir entonces acá ponemos 20 computadoras y 20 televisores. Y ahí se concluye con el primer ejemplo, ¿verdad? Ahí prácticamente concluimos.